Hoja de encargo profesional sí, presupuesto de minuta no. ¿Genera desconfianza al cliente hablar de dinero? ¿En qué momento abordar esta situación? ¿Es conveniente hacer siempre una hoja de encargo? Y sobre todo, ¿cómo hacerla? En este vídeo os contesto a estas preguntas. ¡Comenzamos! Y es que hay quien dice, compañeros, que hablar de dinero es vulgar. Hablar de dinero es hablar de dinero, igual que de otra cosa. Lo que es vulgar es atribuirle a una persona una valía en función del dinero que ésta tenga, y creo que en esto estamos todos de acuerdo. El dinero es un instrumento que utilizamos para atribuirle valor a los productos que intercambiamos o también a las prestaciones de servicios que realizamos. ¿Qué ocurre con nosotros los abogados? Como os mencionaba en otro vídeo, nosotros trabajamos con productos intangibles y resulta muy complicado desligarnos de nuestro trabajo para atribuirle un valor a nuestro trabajo sin que eso signifique atribuirnos a nosotros un valor como profesionales y también, por qué no decirlo, como personas. Entonces, por eso a veces nos resulta a algunos complicado hablar de dinero, porque no deja de ser valorarnos a nosotros mismos más allá de nuestro trabajo. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es: ¿le otorgo valor al trabajo que estoy realizando? ¿Me merezco el dinero que voy a cobrarle al cliente? Si después de haber respondido a estas preguntas afirmativamente todavía te resulta violento hablar de dinero, no te sale de forma natural, quizás deberías autoanalizarte. ¿Estás haciendo este trabajo únicamente como forma para ganarte la vida, como medio de vida? ¿Crees realmente en el trabajo que estás realizando? Y si aún así contestas afirmativamente, pero sigues teniendo inseguridad a la hora de hablar de dinero, tienes que fijarte en tus honorarios. ¿Los consideras ajustados al tiempo que dedicas a ese cliente o al trabajo que estás realizando? Y sobre todo, no te compares con otros compañeros. Al final hay libertad de honorarios. Atribúyele tú directamente un importe al trabajo que realizas. Y aunque el dinero no es lo más importante, no le restes importancia a hablar de dinero. Fíjate si será importante el dinero que hasta relaciones familiares se han roto a causa de él. Pues máxime nosotros cuando estamos forjando una relación profesional como abogados con un cliente. Hay que hablar de dinero. Y yo me atrevería a decir que hay que hablar de dinero desde la primera consulta y si no, desde la segunda, no más allá. ¿Por qué? Porque si empiezas a prestar servicios sin hablar de esa cuestión, estás generando un sentimiento de deuda hacia el cliente. Te estás colocando en una posición de superioridad con respecto al cliente. Y esta relación tiene que ser una relación de igualdad. Él te va a dar un dinero y tú vas a prestar un servicio como consecuencia de ese dinero, es decir, vosotros estaréis en una situación de igualdad, si no se pueden incrementar los recelos y más como os comentaba en otras ocasiones cuando hablamos de familia y de amigos. Si esperas que el cliente sea el que te dé la entradilla para que hables de dinero, a veces no va a ocurrir. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el cliente se haga una idea preconcebida del dinero que cree que le vas a cobrar. Y en el momento, aunque el trabajo haya salido de forma excelente, que le tengas que dar tu minuta, si no se corresponde con la idea que él tenía, independientemente del buen trabajo que hayas realizado, perderás ese cliente. Por eso es fundamental que al principio hablemos con naturalidad de dinero. Y para hablar con naturalidad, primer punto, examinarnos. ¿Nos parece justo el dinero que vamos a cobrar? ¿Y nos merecemos ese dinero? Esas preguntas las tenéis que hacer vosotros individualmente, porque yo os puedo decir que yo hablo de dinero de forma natural, pero porque a mí me sale, porque yo realmente cuando un cliente me contrata y hago un trabajo, estoy creyendo en el trabajo que estoy realizando y realmente me creo merecedora de esos honorarios. Por eso esas preguntas os las tenéis que hacer vosotros de forma individual. Entonces, ¿hay que hacer presupuesto de minutas siempre, hoja de encargo? Si me hacéis a mí la pregunta directamente, yo os diría que sí. El momento de hacerla al principio, quizás la primera consulta no sea recomendable porque el cliente está contando su problemática, pero yo en la primera consulta ya le digo que le citaré una segunda vez para darle un presupuesto, salvo que el cliente ya me lo pregunte directamente y se lo diga en ese momento. Pero si no, yo le cito directamente para darle un presupuesto. ¿Y cómo lo hago? A mí nunca me ha resultado violento, la verdad, pero bueno, para los que os pueda resultar un poco violento, yo le explico que la hoja de encargo es un presupuesto y es una garantía
para mí y una garantía sobre todo para él, porque va a saber desde el principio cuál va a ser el coste de ese procedimiento para el que me va a contratar. ¿Qué tipo de presupuesto hago yo? Pues depende del asunto que se trate, pero normalmente lo que hago es un presupuesto cerrado o lo más ajustado posible. ¿Por qué? Porque a mí me parece justo que el cliente sepa al principio cuánto le voy a cobrar, más que nada por si se lo puede permitir o no, porque hay casos que el cliente viene, a mí me ha pasado, pensando que es un coste y cuando yo le digo la cuantía, pues dice, ay, no me lo puedo pagar. Entonces es cuando yo le remito a que vaya a solicitar justicia gratuita. Es que hay veces que los clientes no preguntan cuánto valen las cosas, entonces nosotros se lo tenemos que decir y le explicamos lo que le vamos a cobrar y las formas de pago que podemos pactar con esa persona. Ya sabéis de otros vídeos que hay libertad de honorarios. No os comparéis con lo que hagan otros compañeros. Vosotros fijad vuestros propios honorarios. Y luego, algo que me parece fundamental si hacéis un presupuesto cerrado es que os sujetéis a ese presupuesto. Otra cosa es que barajéis distintas posibilidades y lo dejéis semiabierto o abierto. Yo siempre o casi siempre suelo hacer un presupuesto cerrado. Corro el riesgo de tener que soportar más costes que no he previsto al principio, pero en eso se basa la relación con el cliente, en ser serios ambas partes y en tener credibilidad. Me han comentado situaciones, compañeros, ¿no?, que han pactado un presupuesto con el cliente y no se han dado cuenta de que había costes a mayores y luego han intentado decir, donde dije digo Diego, ahora le voy a decir al cliente esto, ahora le voy a decir lo otro, es que se han cambiado las circunstancias, es que yo eso no lo haría nunca. Y os voy a decir por qué. Si un cliente va a vosotros y vosotros le dais un presupuesto cerrado, el producto ya no lo está viendo al principio, es lo que os decía, no está viendo el producto, no está viendo el resultado. Y aunque luego el resultado salga de forma excepcional, si ya estáis empezando a variar las condiciones del contrato, porque no deja de ser un contrato la hoja de encargo, estáis perdiendo credibilidad y con casi total seguridad habréis perdido un cliente. Así que si hacéis un presupuesto cerrado, sujetaos al presupuesto y si no, barajad distintas posibilidades para que si se dan circunstancias con las que no habéis contado, le podáis explicar esa situación nueva al cliente. ¿Y cómo se hace una hoja de encargo o presupuesto de minuta? Bueno, seguramente si miráis en internet encontraréis formularios. No he mirado, pero es que en internet hay de todo. La cuestión es que para mí una hoja de encargo o un presupuesto de minuta no deja de ser un contrato entre dos partes y por tanto respeto el formato de los contratos. Al principio los datos del abogado y del cliente. A continuación expongo el trabajo que me está encomendando el cliente, qué tipo de procedimiento voy a iniciar o qué tipo de actuación tengo que hacer para el cliente y luego a continuación es donde especifico el importe de mis honorarios. Si se trata de una cantidad fija, si se trata de una cantidad variable, un porcentaje, si se trata de una mezcla de ambas, al principio voy a cobrar una provisión de fondos y luego un porcentaje. Después especifico si se va a hacer un único pago o varios pagos aplazados y en qué momentos se me van a pagar esas cantidades. Y después si incluyen mis honorarios la actuación de otros profesionales o no. Y lo pongo expresamente. Si van incluidos los honorarios de un procurador o no van, o los de un perito, siempre lo especifico y luego lógicamente advierto al cliente del IVA que me va a tener que soportar en el momento en el que le emita la factura final. Y la fecha y la firma, no tiene más enjundia, así es como lo hago yo. Vosotros podréis hacerlo de otra manera, pero al final es un contrato entre dos partes que da seguridad al abogado y también al cliente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta pregunta ya haya quedado más que respondida porque he hecho otros vídeos que intentaré enlazar en este para que los veáis por si se me ha escapado algo. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme, gracias por estar ahí. Si tenéis alguna duda la ponéis en comentarios que yo estaré encantada de responderos. Y bueno, como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.